De noticias, el empresario y presidente de Analtra, David García Luna, expresó que escucha el clamor de la comunidad sobre el incremento en la tarifa del transporte en Barranquilla y dijo que, en parte, da la razón al rechazo del aumento que podría ser de 400 pesos. El incremento es un poco exagerado, pero de esa tarifa que podría ser de 3.700 pesos, nosotros solo vamos a recibir 3.250 pesos. Considero que con este incremento Barranquilla se convertiría en la ciudad con el valor del pasaje más alto en el país. Así es, Harold, hemos estado escuchando el clamor de las personas y realmente pues le damos en parte razón, porque el incremento es un poco exagerado, teniendo en cuenta que nosotros como transportadores, de esa tarifa de 3.700 pesos, lo que vamos a recibir es alrededor de unos 3.250 más o menos, el valor del pasaje. Adicional a eso, pues 3.700 pesos convertiría a Barranquilla y su área metropolitana en el servicio público de transporte urbano más costoso del país. Juan Carlos Calderón, directivo de Metro Caribe, se declaró a la espera de la resolución oficial del área metropolitana para que se conozca el incremento en la tarifa de transporte urbano para el 2026. Dijo que para los transportadores la estructura tarifaria es superior a los 400 pesos que se menciona, pero es consciente de la tarifa social. Calderón explicó que durante el año anterior los transportadores sufrieron alzas como las del combustible, que fue de 900 pesos y nadie dijo nada. No, esto pues fue excesivo desde que el gobierno nacional incrementó el 23% del salario mínimo, que es un insumo vital para el transporte. El transporte se estructura con un modelo matemático, una estructura tarifaria. Todo ha subido, el mismo combustible, el gobierno nacional lo subió en menos de 12 días, diciembre 20 y diciembre 31. El incremento del combustible lo subió, también golpeó eso. La estructura tarifaria que se le presentó al área metropolitana, que está en estudio y que es la única voz autorizada para poder mencionar o informarle a la opinión pública cuánto es el incremento que vamos a tener en la tarifa. La soberanía de Colombia se respeta, así lo afirmó Orlando de la O, candidato al Senado del Pacto Histórico, quien invitó en Barranquilla a la concentración que se realizará atendiendo el llamado del presidente Gustavo Petro. Dijo que será una concentración desde las 4 de la tarde en el Paseo Bolívar. Nos sentimos indignados frente a la agresión verbal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó el aspirante al Congreso. Hoy le decimos al mundo que Colombia se respeta y que nuestro país necesita avanzar en paz, pero no permitiremos que seamos agredidos por una nación extranjera con sus vicios imperialistas, enfatizó De la Hoz. Así es, efectivamente, estaremos a partir de las 4 de la tarde en el Paseo Bolívar concentrándonos, no solamente amigos del gobierno nacional y del presidente Petro, sino organizaciones sociales, culturales, folclóricas y ciudadanos de a pie que nos sentimos, Harold, indignados frente a la agresión verbal, y ojalá que no pase de eso del gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump. Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, indicó que un grupo de congresistas colombianos prepara una carta para enviarla al gobierno de los Estados Unidos. Dijo que se evalúa el documento para pedir paciencia ante la confrontación que tiene el presidente Petro con el gobierno de los Estados Unidos, que es el principal socio comercial en varios productos. Son millones de empleos los que se ponen en riesgo, indicó el congresista. Estamos seguros que el gobierno del presidente Petro no será reelegido en cabeza de Iván Cepeda y al final es un tema de resistencia y paciencia, consideró Gómez Amín. Harold, mira, para mí no es nada nuevo. En eso será pasado el presidente Petro, su gobierno, polarizando, dividiendo, peleando, confrontando, no solamente con nuestros aliados internacionales, mire, con el Congreso, con las Cortes, con la prensa, y al final el legado en obras, en ejecución, en resultados ha sido muy pobre. Entonces eso es otra, esto es otra pelea más, esto es otra confrontación más a la que ya Petro tiene acostumbrado al pueblo de Colombia.
Los colombianos debemos estar advertidos de que el presidente Petro busca aprovechar la situación de confrontación con Estados Unidos para victimizarse, así lo dijo la congresista Lina Garrido. Añadió que el gobierno lleva a Colombia a un punto de guerra con los Estados Unidos y expresó que esto es la consecuencia del propósito de Gustavo Petro generar un distanciamiento. La representante a la Cámara por Arauca sostuvo que Estados Unidos tiene información privilegiada que vincula a Petro con el narcotráfico. Él sabe eso y le está asustando sobre lo que va a pasar, señaló Garrido. Miren, yo realmente siempre he sido una persona y me he caracterizado por decir las cosas como las pienso, como las siento y como las veo y analizo en el país. Y para el gobierno nacional, pues realmente es incómodo que la oposición pueda tener una voz válida. Ellos quieren siempre, vía judicial, silenciarnos. Inclusive llamar, convocar marchas en contra de nosotros y hasta pedir que nos borren de la historia. Eso es algo que ha sido recurrente y en lo que nos hemos tenido que sufrir y tenemos víctimas de la oposición en lo que va corrido de este gobierno. Eso no debe ser sorpresivo para los colombianos. El analista político internacional Gabriel Orozco dijo que la incursión de Estados Unidos en Venezuela no solo fue por el presidente Nicolás Maduro, sino que es evidente que el propósito era el petróleo con el fin de cambiar la economía del país. Hay que decir claramente que también los chinos y los rusos tienen intereses en este sentido, precisó Orozco, quien además anotó que no se puede cuestionar la legitimidad de una operación con el fin de capturar a un criminal e infringir un cambio en la economía de un país que ha tenido la mayor hiperinflación. Estamos esperando que retorne al concierto económico internacional y que Venezuela pueda ser un nuevo socio estratégico para Colombia, puntualizó Orozco. Bueno, Harold, yo creo que la situación es más que evidente que Estados Unidos no vino solamente a extraer a Maduro, vino obviamente para cambiar la economía, para cambiar la situación en Venezuela, que es también, hay que decirlo, Harold, claramente lo que desean millones de venezolanos. Hemos escuchado muchísimas declaraciones de los venezolanos alrededor del mundo que salieron a manifestar su alegría por la captura de Maduro, de que el petróleo, ¿cuál es el problema? Sí, también los chinos, los rusos, pues obviamente tienen intereses en ese sentido. Y yo creo que solamente ha habido un país que tiene la capacidad de hacer eso. Es bien cierto que se puede cuestionar la legalidad según el sistema de derecho internacional público vigente, que es vetusto, que no se mueve, que no ha respondido a muchas situaciones de crímenes de lesa humanidad, pero no se puede cuestionar la legitimidad de una intervención que no solamente tiene el fin de capturar a un criminal de lesa humanidad, sino obviamente también tiene el propósito principal de infligir un cambio sustancial y real en la economía. El candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, indicó que las relaciones con los Estados Unidos deben restablecerse. En este sentido, consideró que las relaciones que se han deteriorado luego de la confrontación verbal entre Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se arreglarán cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salga del poder. Por otra parte, de la Espriella hizo referencia a la carta que envió al gobierno norteamericano en la que sugiere que le pregunten al detenido presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre los aportes de dinero del narcotráfico que ingresaron a la campaña de Petro en Colombia. Bueno, eso se arregla cuando Petro salga del poder si es que no quiere atornillarse. Estados Unidos y Colombia tienen una larguísima tradición comercial y estratégica que es fundamental para ambos países. Y esa relación no se va a arreglar con Petro porque eso ya se dañó y eso es lo que él busca para victimizarse. Eso lo vamos a retomar nosotros en mi gobierno con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano, y eso con un par de llamadas se resuelve, se reactiva, porque necesitamos empezar a fumigar, necesitamos combatir el crimen, necesitamos darle golpes certeros al narcoterrorismo, y para eso Estados Unidos es un aliado inmejorable. El nuevo calendario académico para este año en la Universidad del Atlántico se inicia a partir del 15 de enero y se extiende hasta el 21 de febrero, afirmó el rector designado Rafael Castillo Pacheco. Esto fue aprobado por la Mesa de Garantías realizada recientemente, en la que se determinó esta fecha para la culminación del segundo semestre de 2025, que había sido suspendido por el paro estudiantil. El regreso académico para el inicio del primer semestre de 2026 es a partir del 23 de marzo, precisó el rector designado. Sobre
Sobre su situación frente a la Procuraduría por una sanción del Ministerio Público, dijo que no tiene ninguna inhabilidad. Planteé mi situación y lo cierto es que no hay ninguna inhabilidad. La sanción que está contenida en un fallo de segunda instancia de la Procuraduría, ¿verdad?, que está debidamente ejecutoriado, es por el término de 4 meses. 4 meses. Esa sanción quedó en firme en el mes de febrero. Luego ha aparecido un proceso de conversión en multas de febrero al mes de diciembre 17, que yo asumí el cargo, ya se han pasado los 4 meses. Zulma Morán, de la Mesa Académica Nacional de Colegios Privados de Colombia, anunció que por el incremento del salario mínimo del 23,7% se pueden presentar cierres de colegios en el país. Detalló que cada colegio tiene una situación diferente, pero en la mayoría se habla de reducción de personal administrativo y personal de otros oficios. Se tenía proyectado incrementar el número de profesionales en psicología para la atención emocional de los estudiantes, pero esto no se va a poder realizar, enfatizó Morán. Bueno, cada año el Ministerio en el mes de septiembre o de octubre saca una resolución en donde se aprueban el valor que puede subir los colegios. Para este año permitieron subir entre más o menos el 7% y el 9%. La mayoría de los colegios y jardines infantiles, sobre todo, subieron solo el 7%. Y después nos llega la noticia que los salarios del mínimo tiene que subir un 23,7%. Esto nos genera una gran preocupación porque consideramos que muchos colegios y jardines infantiles no van a poder subsistir con esta diferencia tan grande entre lo que pueden subir y de pagar de más a la mayoría de los empleados. 9:30 minutos, pasa este resumen de noticias.